Este es un mensaje del pastor Robert Carrasquillo, pastor de la iglesia New Life en la ciudad de Orlando. Esperamos que esta palabra poderosa transforme su vida y sea de bendición. Si nos quiere visitar, estamos ubicados en la 2820 North Alafaya Trail, Orlando. Nuestros servicios son los miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 11 a.m. Nos puede visitar en nuestra página de Facebook, Iglesia New Life. Que el Señor les bendiga. Si es para el Señor, que se escuche para el Señor. Iglesia, les voy a decir la imagen que yo tenía en mi mente mientras se adoraba. La imagen que yo tenía en mi mente era el pueblo de Dios a la orilla del mar, con el faraón a la parte de atrás, y el pueblo de Israel pensando que ese era su último día, ese era su último momento, hasta que honraron y adoraron a Dios como Él se merece. Les digo algo, iglesia, la adoración hace que se rompan cadenas. La adoración hace, bendito Dios, que las circunstancias en el medio nuestro cambien. No importando cómo yo me sienta, yo quiero estar en esa banca adorando y honrando a Dios. Usted sabe lo que yo puedo decir. No siempre es lo que uno piensa que es el mejor día para uno. Hay días que son un reto, ¿verdad? Para el hombre, para la mujer, para la familia, para el matrimonio, para el hijo, para el padre, para la madre. Pero ¿sabe algo, bendito Dios? Que sí les puedo garantizar que cuando usted viene con una actitud de adoración, las circunstancias van a cambiar. Los muros se derrumban, bendito Dios. En una ocasión el pueblo de Israel estaba con unos muros gigantescos. Dios le dijo: en la séptima vuelta, el último día, simplemente adoran a Dios. Qué cosa tremenda. En silencio por 7 días. El último día el pueblo completo adora a Dios. Se cayeron los muros. No importa la circunstancia que enfrentamos, la adoración cambia las circunstancias de nuestra vida. Vamos a darle un aplauso al Señor en gratitud. Dios, tú eres bueno, Dios. A ti te honramos, a ti te adoramos, Señor. A ti te damos las gracias, mi Dios. Recibe este aplauso porque es para ti, mi Dios. Recibe esta adoración de tu pueblo porque es para ti, mi Dios. Porque, Padre, una vez llegamos a tu casa, Dios, no saldremos igual, Señor. Una vez llegamos a tu presencia, no salimos igual, mi Dios. Una vez llegamos, mi Dios, hay algo que sucede en el interior del hombre, y es que tu presencia cambia y rompe cadenas y bendice al hombre, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido que tú recibas toda gloria, toda honra. Recibe esta adoración de tu pueblo, mi Dios. Y que este día sea un día que tú tienes cita, Señor. Cita divina con tu iglesia para bendecirnos, Dios. Te doy gracias, Dios. Qué bueno es el Señor. En este día quiero continuar el mensaje de la semana pasada. La semana pasada estamos durante estos próximos, ¿verdad? Por las próximas semanas, y esta es la cuarta predicación sobre la palabra del Señor. Y comenzamos la semana pasada hablando de ver lo que Dios quiere que tú veas. Amén. Así que voy a hacer un breve resumen de 5 minutos del sermón de la semana pasada para aquellos que no pudieron estar. Y continuamos, bendito Dios, con la segunda parte de este mensaje del Señor. Ver lo que Dios quiere que tú veas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias, yo te bendigo, mi Dios, y te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que seas tú, Señor, hablando a través de tu palabra en este día, Señor, y seas tú bendiciéndonos, Dios, para tu gloria y tu honra, mi Dios. Te damos gracias, Dios. Amén, Señor Jesús. Amén. Y de las cosas que hablamos cuando hablamos de ver lo que Dios quiere que tú veas, es que
La palabra del Señor es aquella que habla nuestras vidas. Dice la Biblia que la palabra es inspirada, ¿verdad?, por el Espíritu Santo de Dios, y es aquella que nos habla a nosotros. Y nos dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que Jesús, antes de ascender, Jesús habló, ¿verdad?, a sus discípulos y habló a sus seguidores y le dijo: yo me iré, pero no los dejo huérfanos. Les dejaré un consolador, el Espíritu Santo. Y una de las áreas que hablaban y decimos que la palabra hace énfasis que el Espíritu Santo que vive en el creyente, aquel que ha aceptado al Señor, dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y nos dice entonces la palabra del Señor que el Espíritu Santo de Dios es aquel que nos enseña, que nos guía, ¿verdad?, a través de la palabra. Y hablábamos sobre el término de iluminación, cuando Dios nos ilumina a través de su palabra. La iluminación, ¿verdad? Definimos y hablamos que la iluminación es dejar que el Espíritu Santo me muestre el significado de la palabra de Dios y cómo se aplica en mi vida. Bendito Dios. Y de las experiencias que tenemos cuando leemos la palabra, yo probablemente como predicador y como maestro, ¿verdad?, por los últimos 30 años he leído los versículos en sinnúmeros de ocasiones, pero lo que no me deja de sorprender es que cuando leo el versículo, puede ser por cuántas veces, que me habla de una forma distinta. Trae como un significado distinto el mismo versículo, pero trae un impacto distinto a mi vida. Hay veces que he leído un versículo y llega el día que cuando lo leo es la contestación de aquella petición que tengo en ese momento. Es la iluminación, es cuando el Espíritu Santo te trae esta palabra viva, te la hace real. Así que podemos leer sinnúmeros de libros. Y los libros son palabras, historias bonitas que podemos tener y podemos palpar. Pero cuando leemos la palabra del Señor, cuando leemos la Biblia, nos dice que el Espíritu Santo ilumina esa palabra para que Dios entonces nos hable a través de ella. Y varias de las áreas que vimos la semana pasada era que cuando la palabra nos ilumina, vemos la solución de nuestros problemas. Y hablamos de Abraham, hablamos de Sara y de Agar la esclava cuando la envían con Ismael al desierto, que dice que esta joven ya desesperada, sin alimento, sin agua, se tiró a llorar y puso a su niño debajo de un arbusto porque no quería ni dejarlo morir, no quería verle morir, y se tiró a llorar, bendito Dios. Y dice la Biblia que en Génesis 21:19, que en ese momento que estaba esta mujer en agonía, sabiendo que la muerte estaba cerca, dice, en ese momento Dios le abrió a Agar los ojos y ella vio un pozo de agua. El mismo pozo de agua que estaba ahí siempre, mientras ella estaba llorando, pero nunca lo vio, porque tenía sus ojos vendados. El problema, el rechazo que había tenido de Abraham y Sara, el enfrentando la muerte junto con su hijo, bendito Dios, hizo que esta mujer no pudiera ver lo que Dios le había provisto, el pozo para salvarse ella y salvar a su hijo. Hasta que tuvo la gran experiencia y la iluminación de parte de Dios, que dice, Dios le abrió los ojos y vio entonces su salvación, vio cubrir su necesidad, bendito Dios. De la misma forma, cuando Dios nos ilumina a través de su palabra, dice que veo las barreras que impiden mi progreso. Y hablamos del profeta Balaam, molesto con su burro porque no quería caminar, y le dijo, si hubiera tenido una espada hasta te corto la cabeza, le dijo Balaam. Hasta que dice la Biblia, Balaam, Dios le abrió los ojos y dice que en ese momento vio el ángel de Jehová con su espada desvainada, evitando que él fuera a irse en contra de la voluntad de Dios.
Así que hay momentos en nuestras vidas que hay hasta impedimentos que no lo entendemos. Pero hay veces nos dice la palabra que Dios cierra puertas para abrir otras. Y Dios permitió que el profeta en ese momento viera entonces lo que ya el burro había visto por 3 veces. El ángel, y se acuerda que hablábamos de eso, que el burro hasta le habló. Bendito Dios. Y el tercer punto que vimos fue cuando la iluminación hace que nosotros veamos la defensa de Dios en nuestras vidas. Y hablamos entonces sobre Eliseo y hablamos de cuando su siervo, cuando estaba sitiado el lugar donde él estaba por los enemigos. Y dice que Giezi el siervo salió afuera y salió y le dijo al profeta: estamos rodeados, estamos perdidos. Y Eliseo dice que oró por aquel joven y le dijo lo siguiente al Señor. Esta fue su oración. Le dijo: Señor, abre los ojos a este joven para que vea. Estaba tan atemorizado por la situación que le rodeaba que dice que él no podía ver lo que el profeta ya estaba viendo. Dice que así el Señor abrió los ojos de aquel joven y logró ver entonces carros de fuegos y caballos, bendito Dios, que rodeaban aquel ejército que estaba a punto, ¿verdad?, de llevarse al profeta. Y el profeta proclamó estas palabras y dijo: yo quiero que entiendas que es más poderoso y más grande que el que está con nosotros, que el que está, bendito Dios, con ellos. Son más la gente a caballo y la gente en carruaje que tenemos nosotros a través de los ángeles de Jehová. Así que tenemos que permitir que Dios abra nuestros ojos y veamos la salvación del Señor. Y quiero continuar hoy hablando de cuando nos dice la palabra del Señor que Jesús prometió que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Así que si algo tú y yo como cristianos podemos estar seguros, es que Dios día a día está con sus hijos. Dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y más aún dice: y los defiende. Así que tú y yo tenemos que tener la certeza que no solamente en la iglesia, pero en su hogar, saliendo de su hogar, en su trabajo, en el caminar, en el carro, la presencia de Dios anda con ustedes, está con nosotros. Así que la presencia de Dios y la protección de Dios no depende de si siento algo. Siento la presencia de Dios, ¿verdad? Algunos dicen: se me paran los pelos, pastor, siento la presencia de Dios. Amén, si así es que se siente la presencia de Dios en su vida. Pero quiero que sepa algo: la presencia de Dios está contigo, lo sientas o no lo sientas, lo pienses o no lo pienses. Una vez venimos a los pies de Cristo, dice que el ángel de Jehová está alrededor y te defiende y te guarda, bendito Dios. Y quiero traer en Lucas 24, quiero hablar sobre, en breve, la historia de varios de los discípulos de Jesús. En el momento que Jesús muere, dice que comenzó una persecución en contra de los cristianos. Y dice que cuando fueron a la tumba, vieron que Jesús había resucitado. Algunos decían que se habían robado el cuerpo. Sus apóstoles decían: Él resucitó como había prometido. Pero en esta transición de esos días que pasaron, como algún mes y medio, dice que varios de sus discípulos tuvieron una gran experiencia. Dice que camino a Emaús andaban en un carruaje. Y dicen que iban caminando. Y dice el versículo 15 de Lucas 24, que un forastero se le para a su lado y comienza a caminar con ellos.
Acuérdense que les acabo de decir que estos hombres están probablemente huyendo, están con miedo, están pensando el Cristo que iba a estar con nosotros, que iba a ser nuestro Salvador, acaba de morir. Así que por sus mentes están pasando muchas situaciones. Ellos no entienden muchas de ellas. Probablemente sí nos encontramos en ocasiones nosotros, ¿verdad? Que nos levantamos por la mañana y no sabemos el día que nos espera. Lo que estamos pensando es cuando lleguemos a la oficina otra vez a ver ese jefe. Cuando salga de mi hogar otra vez, o cuando tenga que ir nuevamente a la cita médica, o cuando tenga que ir al hospital, o cuando me vaya a enfrentar con la situación que me tengo que enfrentar en el día de hoy. Me dice, esa era la mentalidad de los apóstoles en ese momento, de los discípulos que andaban. Y dice el versículo 15, capítulo 24, dice, sucedió que mientras hablaban y discutían los discípulos, dice, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero mira lo que dice, pero no les reconocieron. Y el mismo versículo dice, pues sus ojos estaban velados. Así que Jesús mismo, ya resucitado, comenzó a caminar con ellos y ellos no les reconocieron. Les digo algo, iglesia. Ellos conocían a Jesús a perfección. Porque si eran discípulos, si eran seguidores, tuvieron como 3 años caminando con él, escuchándole hablar. Sabían, conocían su voz, habían estado con él, conocían su apariencia, pero dice que Jesús mismo se paró a su lado y no le conocieron porque sus ojos estaban vendados. Y mira la discusión que llevaban decía, ¿qué vienen discutiendo por el camino? Les preguntó el varón que estaba a su lado, Jesús mismo. Se detuvieron cabizbajo y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, mira la contestación al forastero, que era Jesús mismo. Le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado aquí? Así que hay una gran conmoción, ha pasado algo gigantesco. Había un hombre llamado Jesús y acaba de morir. Y ellos, Cleofas lo mira y le dice, ¿y tú no has escuchado todo lo que ha pasado en esta última semana? Mi hermano, es tremendo cuando los problemas pueden cerrar nuestra mente y nuestros ojos. Ellos andaban con el mismo Jesús, con aquel que le había dado las instrucciones, con aquel que había hablado con ellos. Pero dice que sus ojos estaban velados. Y él le dice, ¿eres tú el único peregrino que no conoce nada de lo que ha pasado esta última semana? Y él le pregunta, Jesús le pregunta y le dice, cuéntame, ¿qué es lo que ha pasado? Les preguntó. Y el hombre le dice lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en obras, palabras delante de Dios y en todo. Así que comienzan a hablar y a decirle la historia de lo que había pasado con Jesús. Pero lo que más me llama la atención es que andaban con el maestro y no le reconocieron. Y dice el versículo 24 que luego de hablar de la palabra y hablar de todo lo que había sucedido, el versículo 31 dice lo siguiente: entonces le fueron abiertos sus ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Entonces se le abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció. Y comenzaron a decir, ¿vieron quién era? Era Jesús mismo. Estuvo aquí en todo momento, nos estaba acompañando, hasta nos habló y no la reconocimos. Lo vimos y no sabíamos que era él. Cuando enfrentamos problemas, hermanos, cuando tú y yo enfrentamos problemas, Dios nos creó seres emocionales. Emocionales que sufrimos, que tenemos dolor. Emocionales que enfrentamos problemas y algunas veces nos confundimos. Cuando un médico nos da una noticia negativa, cuando nuestra pareja, ¿verdad?, nos expone a un problema que está pasando y nos sorprende.
Cuando nos llaman de la escuela del niño, hey, el niño está teniendo problemas. Ven y cuando algo nos sorprende, nos podemos, podemos quedar sin ver, sin entender la situación, sin ver la salida, sin ver cómo resuelvo el problema. Y usted sabe mayormente lo que nos pasa. Aunque seamos cristianos, aunque tenga 30 años, 30 y pico de años sirviendo al Señor, puede tener 6 meses, puede tener 30 años, es lo mismo. Algunas veces en nuestra mente se nos olvida el que anda al lado de nosotros. En el medio del dolor, en el medio del problema, hacemos entonces como los discípulos. No reconocemos que Jesús anda con nosotros. ¿Han visto ustedes ese cuadro famoso, verdad? Los pasos en la arena, ¿verdad? Que dice el autor, ¿verdad? Y el que escribió el libro, que pensaba que a lo que veía eran 2 huellas en la arena. Y pensaba que eran sus huellas hasta que reconoció, hasta que Dios le iluminó. Y entendió que no eran sus huellas, que era el maestro que siempre anda al lado de nosotros que le cargaba. Y las 2 huellas que veía eran las huellas del maestro, porque él le cargaba en sus brazos. Y hay veces que perdemos de perspectiva nosotros que la Biblia dice que Dios anda con nosotros, que la Biblia dice que estará con nosotros hasta el final del tiempo, que la palabra dice, bendito Dios, que no nos dejará desamparados, que la palabra nos dice, bendito Dios, que siempre estará para guardarnos y para protegernos, que dice la palabra que los ángeles acampan alrededor de los que le temen. Pero hay veces, hermanos, cuando entramos en dificultades, en situaciones, en tribulaciones, cuando hay algo que cambia momentáneamente nuestra vida, dice entonces la palabra que simplemente no vemos. ¿Sabe lo que necesitamos? La iluminación de Dios. Pero estos apóstoles, estos discípulos que nos dice la palabra, dice que les reconocieron y entendieron que el forastero que andaba con ellos era el Señor. En su dolor no podían ver a Jesús porque habían tenido una enorme pérdida. Habían perdido a Jesús, su maestro, su guía, aquel que los animaba. Hasta que tuvieron la iluminación del Espíritu Santo de Dios y pudieron entender que Dios era el que andaba con ellos, que era el mismo Jesús que andaba con ellos. Así que cuando Dios abre nuestros ojos, veo la solución de mis problemas, veo la barrera que impide mi progreso, veo cuál es la mejor defensa a los ataques, como le pasó a Elías y el siervo, y veo que Dios está caminando conmigo, aunque no lo vea. Bendito sea el nombre del Señor. Y nos podemos dar cuenta entonces la importancia de la iluminación. Nos podemos dar cuenta la importancia del rol del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que no soy yo, es el Dios que me muestra a través del Espíritu Santo que yo tengo. No sé si a ustedes le ha pasado alguna ocasión, en diciembre, cuando yo iba a comprarle los juguetitos a mis nietos. Compraba un juguete y si no me doy cuenta, a la parte de abajo dice batteries not included, o dice batería no incluida. Y si les regalo el juguete, tengo que salir corriendo a comprar batería porque no va a ser su función, ¿verdad? Y Dios nos dice en su palabra que la iluminación a través del Espíritu Santo está incluida. Eso sí está incluido. Lo que tenemos que aprender nosotros a utilizarla, a entender que tenemos una poderosa herramienta. Dice el mismo Jesús, yo no los dejaré huérfanos, les dejaré el Espíritu Santo de Dios, que nos guíe, que nos redarguye, que nos enseñe. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, ¿cómo podemos llegar a tener este tipo de iluminación? ¿Cómo podemos llegar nosotros, tú y yo, a tener esta revelación de Dios? Porque hay muchas veces que me dicen, pastor, es que no entiendo.
es que leo la palabra y no sé, no la puedo entender. Entonces, ¿cómo puedo tener yo esa revelación? Porque esto es para todos. Esto no tiene títulos. El Espíritu Santo de Dios y la iluminación de parte de Dios no tiene títulos de diácono, ni de líder, ni de director, ni de pastor, ni de evangelista. Es para todos. Jesús dijo, les dejaré un consolador. ¿Sabe a quién? A la iglesia. Aquellos que han confesado por su boca que Cristo murió y resucitó y lo hemos aceptado. Así que ¿qué puedo hacer para entender y para ver este tipo de iluminación en mi vida? Les voy a dar algunos cortos consejos. Algunos ya los entendemos. Número 1 es básico. Comenzar a tener una relación con Jesús. Dice la Biblia en 1 Corintios 2:14. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque no hay cómo discernirlo espiritualmente. Así que el primer paso es que nosotros arreglemos nuestra vida con Dios, que nosotros estemos bien con Dios, que nosotros hayamos aceptado al Señor y estemos caminando con el Señor, bendito Dios, con rectitud. Porque dice que el Espíritu no es para el mundo porque el mundo no lo entiende. Llama estas cosas locura. Pero para nosotros hay revelación, bendito Dios. Y la razón que habla Pablo en Corintios, 2 Corintios 4 nos dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz gloriosa del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que el que no conoce a Dios no tiene esta iluminación, porque el Espíritu Santo morará solamente en su iglesia, en sus hijos, bendito sea el nombre del Señor. Mira lo que Jesús, hablando en una ocasión, le dice a un hombre, le dice, te digo la verdad, a menos que nazca de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. A menos que nazcas de nuevo, a menos que establezcas una relación con Dios, tus ojos no van a ser abiertos para recibir todo lo que Dios tiene para ti. Bendito sea el nombre del Señor. Así que es importante que comencemos a desarrollar una relación con Dios. ¿Qué es desarrollar una relación con Dios? Dios lo hizo sencillo, hermano. Dios lo hizo sencillo. Dios dice, ustedes oren en mi presencia. Tenemos la capacidad para hablar con Dios, para orar a Dios. Tenemos la capacidad, bendito Dios, para leer su palabra y que Dios nos hable a través de su palabra. Así que Dios nos permite y nos dice que comencemos a establecer una relación con Dios. Número 2, nos dice, tenemos que pedirle a Dios que abra nuestros ojos. En una ocasión, el Señor habló y dijo que el que esté falto de sabiduría, para entender e interpretar la palabra de Dios, mire lo que dice. Dice, pídala al Señor. El que esté falto de sabiduría, pídala al Señor. Y mire lo que dice la palabra, que Él la dará en sobreabundancia. Así que usted entiende que no entiende la palabra, que no tiene esa iluminación, que no tiene. Mira, hermano, cuando comience a leer la palabra, lo primero que usted debe hacer es una oración al Señor. Señor, permite que esta palabra me hable. Permita que yo pueda entender e interpretar tu escritura. Porque la Biblia dice, si estás falto de sabiduría, necesitas sabiduría, pídele al Señor que Él la hará. Mire lo que dice el Salmo 119, 18. Dice, ábreme los ojos para que yo pueda contemplar las maravillas de tu ley. Qué hermoso. Qué hermoso es que nosotros podamos leer la palabra y no solamente leerla, sino que la podamos disfrutar. Jeremías fue el que dijo que se comió la palabra como un rollo de miel. Uno de los profetas. Podemos, que era dulce como la miel, podemos disfrutar la palabra.
La palabra del Señor la debemos disfrutar. Hablaba con mi papá esta semana, hablé con él. Él recientemente ha tenido un encuentro con Dios. Y está, hermano, que cada vez que lo hablo, lo único que me habla es: mira lo que encontré en la palabra. Y esta semana, el viernes, cuando tuvimos la reunión de parejas, entré a la oficina un momentito y le di una llamada. Yo llamo a mi papá todos los días, lo saludo: viejo, ¿estás bien? Qué bueno. Y no pude llamarlo ese día, lo llamé en la noche cuando llegué aquí a la iglesia. Le dije: papá, ¿cómo estás? Me dijo: ¿te puedo decir algo? ¿Tú tienes 3 minutos? Yo dije: sí, papá, para eso te llamé. Me dijo: quiero que veas algo que leí, que escribí. Y lo que puedo parafrasear de aquellas palabras que él dijo son revelación de Dios. Y parafraseo un poema pequeño que escribió y me tocó el corazón. La palabra es poderosa, hermano. Y él decía cómo él podía dejar atrás los errores que había hecho en su vida para hoy tener revelación y ver que la palabra habla a su corazón. Y me mencionó y me leyó varios proverbios, simplemente que le habían tocado su corazón, porque esa es la palabra. Probablemente la misma palabra que yo le había hablado por 30 años. Muchas ocasiones nos habíamos sentado a hablar sobre la palabra, pero este es el momento que escogió Dios para darle revelación. Y de momento lo que lee simplemente le da una alegría. Y decía: ¿cómo yo no había visto esto antes? Tiene 80 añitos. Va a estar aquí en varias semanas conmigo. Pero qué lindo, hermano, que cuando llega la revelación, la palabra es otra. Ya no es un libro, ya no es un libro cualquiera que usted está leyendo. Es la revelación de Dios mismo que vive en ella y sale y te habla. Cuando estemos en situaciones difíciles, hermano, en vez de encerrarnos en un cuarto, o enciérrese en su cuarto si quiere, pero llévese su palabra, léala. Dios quiere hablarte, Dios quiere revelarte. Dios es bueno, hermano. Y qué bueno es ver cómo Dios aún se ilumina. Y decía el salmista: ábreme los ojos para que yo pueda contemplar las maravillas de tu ley. Que yo pueda contemplar las maravillas de tu naturaleza. Bendito Dios. Dios se revela aún a través de su naturaleza. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice Mateo 7:7: pedid y se os dará, buscar y encontrará, llamen, toquen a la puerta y se os abrirá. Dios lo único que anhela, hermano, es que nosotros, como hablaba la semana pasada, tengamos la humildad de ir donde Él y decir: Dios, tengo necesidad de ti. Bendito sea el nombre del Señor. Número 3, acercarme con humildad. Dice la Biblia en el Salmo 25:9 que Dios guía a los humildes para que hagan lo correcto y les enseñe su camino. Bendito sea el nombre del Señor. Confía en el Señor y reconócele en todos sus caminos. Mi hermano, Dios quiere revelarse a nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Dios quiere que nosotros le reconozcamos en todo lo que hacemos. Algunas veces, como seres humanos, nosotros somos muy dados, ¿verdad?, a presentarle a Dios nuestras situaciones, pero hay otras que queremos dejarlas a un lado. ¿Usted sabe algo? Si su intención es salir en el mercado y comprarse una casa, preséntesela a Dios. ¿Qué mejor guía que Él? Si usted quiere hacer algo en su matrimonio, pónganse de acuerdo primero y luego preséntenselo a Dios para que usted vea cómo Dios va a hacer la diferencia. Siempre hablo con los matrimonios y pasa con la familia también.
Y escuchaba a uno de los matrimonios aquí en la charla que tuvimos el viernes, que decían que han descubierto, se me olvidó exactamente la pregunta que decía la pastora en la charla, pero hablaban de áreas que Dios ha intervenido y ha trabajado en su hogar. Y escuché cosas lindas, y una de las cosas que me acuerdo haber escuchado entre las parejas decía: hemos cogido tiempo para leer la palabra con nuestros hijos, o para cantar, hacer un cántico a Dios en el hogar familiar, y poder honrar a Dios y hablar de esa palabra o hablar de ese cántico con nuestros niños. Mira, hermano, eso es humildad ante Dios. Ese es tomar nuestro rol como cabeza de hogar, como madre, como padre, bendito Dios, y entender que la palabra, bendito Dios, nos puede hablar, nos puede iluminar, pero tenemos que darle ese tiempo a Dios para que eso suceda. Así que tenemos que tener corazón humilde ante la presencia de Dios y entender: Dios, yo no puedo, pero en ti todo es posible. Bendito sea el nombre del Señor. Número 4 dice: ¿cómo podemos tener esa iluminación de parte de Dios? Limpiando mi corazón de cualquier pecado y de cualquier conflicto que yo tenga. Bendito Dios. Dice la Biblia en Mateo 5:8 que Jesús mismo dijo: dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Si algo anhela Dios, es que tú y yo seamos obedientes. Obediente a su palabra, obediente a sus mandamientos, que seamos limpios de corazón. ¿Usted sabe lo que es ser limpio de corazón? Es no tener nada en la mente que diga: yo habré hecho esto bien para con Dios, sino entender en tu corazón que estás haciendo todo lo posible por andar recto ante la presencia de Dios. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Y todos los ejemplos que vimos de los apóstoles hablando con Jesús, de situaciones que pasaron los apóstoles, Abraham, de las cosas que hablamos la semana pasada y esta semana, vemos que los problemas pueden cegar nuestra visión espiritual. Y por eso es que necesitamos estar en contacto y en control con Dios. Y por último, la palabra nos dice: comprométete de antemano a hacer lo que Dios ha mandado en la palabra que tú hagas. El Salmo 119:33 nos dice como sigue: Señor, enséñame el camino de tus leyes, pues quiero seguirle hasta el final. Bendito sea el nombre del Señor. Y Santiago nos dice: no se contenten solo con escuchar la palabra de Dios, pues así se engañan ustedes mismos, sino llévenle a la práctica. Y una de las cosas que nosotros debemos hacer en nuestra vida es no solamente estudiar la palabra o venir los miércoles al estudio bíblico o llegar el domingo, bendito Dios, a escuchar la palabra de Dios, sino es que esa palabra se haga realidad en mi vida. Que yo pueda vivir lo que yo hablo, que yo pueda vivir lo que yo leo. Bendito sea el nombre del Señor. Porque Dios dice que la bendición está a través de la obediencia. Cuando obedecemos a Dios, cuando nos sometemos a Dios, bendito el Señor, dice que Dios nos bendice. Y nosotros, bendito el Señor, tenemos que entender que la palabra está para iluminarnos y para guiarnos. Lo que en muchas ocasiones necesitamos hacer es dar ese paso de fe. Es entender que Dios está en control. Es entender que aunque yo no lo vea, yo sé que Él está trabajando. Aunque yo no vea a Dios haciendo nada, o crea que Dios no está haciendo nada, Él está preparando el camino. Él está porque Él nos quiere bendecir. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, ¿qué hago para tener la iluminación de parte de Dios? Comenzar una relación con Jesús. Pedir a Dios que abra nuestros ojos. Acercarme con una actitud
humilde al Señor. Limpiar mi corazón de cualquier falta o de conflictos. Y comprometerme de antemano a hacer lo que Dios quiere que haga. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos una oportunidad hermosa y Dios nos ha dado las herramientas. Dice que al que Dios envía, Dios le capacita. Y nosotros tenemos que entender que tenemos la capacitación de parte de Dios. Lo que debemos es desarrollar esa relación personal. Lo que debemos es desarrollar, bendito Dios, esa palabra poderosa que nos quiere hablar y nos quiere iluminar. Así que tenemos la oportunidad, iglesia, de crecer en el Señor, de fundamentarnos en el Señor, de depositar nuestras situaciones en el Señor. La Biblia nos dice, aquel que se sienta cargado y trabajado, dice, ven a Jesús y déjala a Él. Tenemos la oportunidad, bendito Dios, de depositar nuestras cargas en el Señor y que Dios haga la diferencia en nuestras vidas. Vamos a ponernos en pie en este día. Gracias al Señor. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Yo quiero en este momento, yo quiero orar. Si hay alguna persona que tiene necesidad de oración, yo quiero orar por usted en este día, bendito Dios. Si hay alguna persona, bendito Dios, que quiere presentar, si quiere presentar ante el Señor, yo quiero orar por ti. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios está atento a tu petición. Dios está atento a tu situación. Aunque entiendas y te sientas alejado, aunque entiendas, bendito Dios, que Dios no está caminando a tu lado, Dios está ahí para bendecirte. Dios está abriendo caminos especiales. Dios quiere obrar en tu vida en forma especial. Si hay alguien que desea oración, yo quiero que levante su mano. Ahí mismo donde está puede levantar su mano. Si hay alguien que quiere oración, yo quiero orar por ti. Señor Padre amado, Padre eterno, le damos gracias, Señor, porque tú has vencido en este día, Padre del cielo. Eres tú el que nos trajiste, eres tú el que nos hablaste. Eres tú, Señor amado, el que te vas en nuestros corazones con esta semilla sembrada. Yo te pido que germine, Padre del cielo, y que tengamos una semana gloriosa, siendo testimonios a otro de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias por cada familia aquí representada, Padre del cielo. Bendícelos aún más a sus hijos en sus hogares. Cuida sus vehículos. Nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia, Señor, porque tú quedas con nosotros en todo momento. Tráenos cada día en victoria, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Y el pueblo de Dios dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Hermanos, que Dios les bendiga, quedan despedidos. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar. Descansaré en tu poder, pues tú
Descansaré en tu poder, tuyo soy hasta el final. What fortune lies beyond the stars, those dazzling heights too fast to climb. I got so high to fall so far, but I found heaven as love swept low. My heart beating, my soul breathing. I found my life when I laid it down. Upward falling, spirit soaring. I touched the sky when my knees hit the ground. What treasure waits within your skies? The gift of freedom gold can't buy. I bought the world and sold my heart. You traded heaven to have me again. My heart beating, my soul breathing. I found my life when I laid it down. Upward falling, spirit soaring. I touched the sky when my knees hit the ground. Finally here at your feet again. Everything I am, reaching out, I surrender. José Come sweep me up in your love again, and my soul is on the wings of forever. Finally here at your feet again. Everything I am, Perdónenme.